los muros veré caer. Bendiciones, familia, qué gusto saludarnos otra vez a través de este medio. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Espero que cada uno de ustedes esté bien. Vamos a hacer una oración, Padre. Quiero pedirte en esta hora, bendito Dios del cielo, que cada una de tus bendiciones sea sobre cada uno de mis hermanos, que ellos estén bien, que estén en salud, que estén bendecidos, que tu Espíritu Santo esté con cada uno de ellos. Te doy gracias por tu obra, todo lo que estás haciendo en sus vidas. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, quiero comentarles al principio del Evangelio, cuando yo creí, cómo fue mi vida ya como creyente. Yo sentí una gran necesidad por predicar la palabra de Dios después de que yo creí en el Señor, y esa gran necesidad yo la quería compartir con todas las personas que necesitaban del Señor. Así es de que en ese tiempo era común tomar muchos folletos que tenían un mensaje pues de salvación, y yo pasaba por las casas, por estas colonias, por esta colonia, por las que rodean esta colonia, y los iba entregando de casa en casa. Así pasaba yo con las personas, tocaba las puertas y trataba de platicar con las personas que me abrían la puerta de su casa, y les compartía el mensaje de salvación. Otra de las áreas donde también aproveché para dar volantes era en los mercados. También lo hacía, esto lo hacía los fines de semana, y bueno, no solamente fueron los mercados, fueron los camiones. En ese tiempo había más camiones que el transporte que actualmente está, y yo me subía a los camiones y me ponía a predicar, yo tenía de espaldas al chofer y estaba de frente con los pasajeros, y hablaba yo del mensaje de salvación y les repartía folletos a todos. Y bueno, esto fue una experiencia de como 5 años estando predicando la palabra. Así lo hice, y yo estaba muy, muy motivado, muy emocionado. Acaba de recibir al Señor en mi corazón, y no me apenaba nada, en absoluto, no me cohibía, a pesar de que a veces nos ponemos nerviosos cuando hablamos frente a la gente, pero bueno, pues Dios me daba fuerzas, me daba ánimo para hacer ese trabajo. Lo hice con mucho gusto y me agradó todo ese tiempo que pude hacer eso. Pero si usted quiere saber cuál fue el resultado del trabajo de 5 años, de estar repartiendo folletos, de estar compartiéndole a la gente en la calle, inclusive en los hospitales, haciendo todo este trabajo, pues yo quiero decirles que nunca vi los resultados del alcance de las personas, ya como una persona que se convirtiera y se congregara y buscara a Dios. Yo no lo vi a pesar de 5 años de trabajo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues en ese tiempo, al querer yo predicar, lo hice de esa manera, porque era la manera en la que pues yo sentía que podía llegar a las personas, pero no era la manera tan efectiva como
más adelante el Señor me enseñó, me fue mostrando cómo el Evangelio llega a las personas, cómo uno puede llegar a ellas, cómo uno les puede compartir. Y hay de alguna manera áreas donde nosotros podemos llegar a las personas. Uno primero es nuestro hogar. Esa es una área donde es efectiva la predicación del Evangelio, donde las personas se convierten, es nuestro hogar. Esto quiere decir los que habitan en nuestra casa. Esa es una área de alcance efectiva. Esto lo tuve que aprender yo después de muchos años de estar buscando cómo alcanzar a las personas. Entonces, una es nuestro hogar, otra es nuestra familia, nuestros familiares, primos, tíos, hermanos o los que tal vez no viven juntamente con nosotros. Esa es otra área. Otra área es el trabajo, la oficina o donde uno desarrolla sus actividades. Otra es la escuela. También es una área donde nosotros podemos acercarnos a la gente y pueden haber muchas áreas más donde nosotros podemos alcanzar a las personas. ¿A qué se debe o cuál es, digamos, el resultado de acercarnos con las personas que nos rodean? Pues que las estamos viendo más seguido, que podemos tener un contacto con ellas de una manera más cotidiano y podemos estar dándole seguimiento a algo que sembramos, a una palabra que pusimos en las manos de Dios y que le predicamos a las personas. Entonces, estas áreas de alcance son efectivas. Hoy en día la mayoría de las iglesias, y yo podría decirle que el 99.9% de las personas que se congregan en una iglesia o en las iglesias cristianas fueron alcanzadas en su hogar, fueron alcanzadas por ser parte de la familia, fueron alcanzadas por ser compañeros de la escuela, compañeros de trabajo o personas que estaban conviviendo de una manera cercana con alguno de nosotros. Esas son las áreas efectivas donde nosotros cuando predicamos pues podemos darle un seguimiento. Acuérdese que el mandato del Señor pues fue que nosotros hiciéramos discípulos, pero quiero compartirles un pasaje que está en Mateo capítulo 10 versículos 7 y 8. Dice Mateo 10, 7 y 8, y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Este capítulo 10 del Evangelio de Mateo nos comienza con una narración donde Jesús eligió a los 12 discípulos y les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo, les dio autoridad para echarlos fuera, les dio autoridad para sanar enfermedades, les dio autoridad para que ellos pudieran hacer lo que la gente necesitaba. Por eso estos dos versículos 7 y 8 que realmente es el complemento de lo que comienza narrándose en este capítulo 10, dice, y yendo predicad. Familia, yo quiero decirles, una de las labores o funciones que nosotros los creyentes tenemos que realizar es predicar el Evangelio. Es algo que Dios nos dijo que hiciéramos y que fuéramos a predicar el Evangelio diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces Dios enumera una serie de actividades que nosotros como creyentes podemos realizar cuando predicamos el Evangelio. Uno es orar por los enfermos, pedirles a Dios por la sanidad de ellos, echar fuera demonios y algo que dice el Señor, de gracia recibisteis, dad de gracia. Nosotros, familia, somos el resultado de la oración, de la predicación, de la preocupación de otros creyentes que un día nos vieron, que un día se dieron cuenta que nosotros necesitábamos la ayuda del Señor y ellos hicieron un trabajo
completo al acercarse a nosotros y hablarnos del Señor. Ellos hicieron este trabajo, no les dio pena hablarnos, no les dio pena decirnos lo que Dios podía hacer en nuestras vidas, pero aparte el trabajo que ellos hicieron en casa, estar orando, estar pidiendo a Dios por nosotros, fue un trabajo que yo creo que les llevó mucho tiempo. Ellos obedecieron el mandato que la gente conoce como la Gran Comisión. Acuérdese que el capítulo 28 del Evangelio de Mateo, en los versículos 19 y 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, las personas que algún día nos predicaron, las personas que nos hablaron del Señor, obedecieron este mandato. Ellos le creyeron al Señor, y no solamente le creyeron al Señor, le obedecieron e hicieron caso a lo que la palabra dice. Ellos no se avergonzaron de hablar del Señor. Acuérdense que el apóstol Pablo, en Romanos 1:16, él escribió y dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Entonces, algo que tenemos que entender, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Entonces, este poder del Evangelio, de la palabra, fue dado a cada uno de los creyentes, a cada uno de los que hemos creído en el Señor. Es un poder que está en nuestra boca y que nosotros no podemos retener, no podemos ignorar que las personas están sufriendo. No podemos cerrar nuestros ojos ante el dolor de mucha gente que está padeciendo, cuando nosotros sabemos que el Evangelio es poder para salvación. Entonces, nosotros tenemos que armarnos de valor como la gente que nos predicó, como la gente que nos habló del Señor, y nosotros poder ayudar a toda esa gente que está necesitada. La persona que nos predicó a nosotros no fue egoísta, porque no se quedó con lo que recibió. ¿Sabe una cosa? Una persona que no predica es como un avaro. Se está quedando con ese gran tesoro para sí mismo y no lo está compartiendo. Entonces nosotros tenemos que romper con eso. Si en algún momento hemos ya recibido tantas bendiciones de Dios, entonces compartamos esa bendición con las personas que están necesitadas. Hagamos que el Evangelio llegue a ellas y traiga cambios, nueva vida, nueva esperanza, no solamente para ellos, sino cambios efectivos en todo lo que ellos necesitan, porque saben que todos los seres humanos necesitamos del Señor. Una persona que no predica el Evangelio no ama al perdido, no tiene amor por ellos, está viéndolos en sus malas decisiones, en su mal camino, y retiene una palabra en su boca que le fue dada para darla. Leíamos hace un momento que nosotros lo que recibimos lo demos de gracia, o sea, que lo volvamos a dar. Lo mismo que recibimos del Señor para que nuestra vida fuese cambiada, tenemos que considerar que eso mismo es como si fuera una medicina. Eso mismo necesitan las demás personas, porque están sufriendo, porque están padeciendo. Y nosotros, ¿saben qué? Nos hemos dado cuenta que este mundo está lleno de maldad y está lleno de mentira. Y nosotros tenemos una verdad en nuestra boca que estamos callando. Y esto no puede ser. Esto no tiene lógica. ¿Cómo es que nos damos cuenta que el mundo está lleno de mentiras, de falsedad, de maldad, y nosotros tenemos una verdad en nuestra boca que estamos callando? Esto no puede ser, familia. Yo les decía, nosotros somos resultado de alguien que vio la luz, recibió la luz y nos compartió de esa luz, nos compartió de lo que podía cambiar nuestro mañana, nuestro destino. Así es que esa luz que
que un día nosotros recibimos nos hizo ver y darnos cuenta por dónde caminábamos. Nos hizo entender que nuestros pasos pues no eran tan seguros, no era tan claro el camino por donde íbamos. Pero alguien que tuvo ese encuentro con el Señor, entonces nos compartió, como dice Lucas 8:16, dice: nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Y esto es una realidad. Entonces, una persona que recibe esa luz, que recibe esa revelación de parte de Dios, dice que no se esconde, no es alguien que esa luz la guarda o la opaca, sino dice que la pone en un candelero para los que entran vean la luz. Y este es algo tan natural, familia, que nosotros tenemos que hacer como lo hicieron con nosotros. Tenemos que ayudar a tantas personas que andan en tinieblas, tantas personas que no tienen amor. Yo les decía que somos el resultado de alguien que nos amó y quiso, sobre todo, que recibiéramos perdón de pecados. Realmente, si nosotros actuáramos simplemente como quien actúa en favor nuestro para hacernos dar a conocer lo que vino a traer cambios nuevos, positivos a nuestra vida, el mundo cambiaría mucho más rápido para bien. Este mundo está caminando más al mal que al bien. El mal está como que extendiéndose de una manera tan rápida, se está haciendo esto una maldad como de una manera imparable. Y nosotros que tenemos una verdad, que tenemos una enseñanza, que tenemos una luz, estamos callando y solo estamos dejando que el mundo esté yéndose hacia todos los errores que está cometiendo, y sabemos cuál es el destino para ellos, pero no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer. Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es una palabra que Jesucristo le da al apóstol Pablo. Y esto es lo que hace el Evangelio: abre los ojos, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. No solamente una persona cuando recibe una palabra de parte de nosotros, cuando predicamos, esta persona se convierte, sale de las tinieblas y llega a la luz, sale de la potestad del diablo y llega a Dios, y reciben aparte perdón de pecados y aparte una herencia. Entonces, hay tantos beneficios que nosotros no hemos pues llevado a las personas que están necesitadas, que están solas, que están afligidas, que están sufriendo. Yo les decía que cuando una persona les predica a los demás, entonces ahí está cumpliendo una enseñanza que Dios nos ordenó que cumpliéramos. Mira, hay un ejemplo en la Biblia que me llama mucho la atención, que es la vida de un hombre llamado Cornelio. Este hombre era un soldado, era un centurión. Usted sabe que la gente en la milicia a veces es dura, a veces su carácter es difícil, es complicado. Pero nosotros encontramos en la vida de este personaje todo lo contrario a lo que nosotros imaginamos cuando vemos a un soldado. En este hombre, aunque era un soldado, encontramos a un hombre noble, encontramos a un hombre pues simplemente dedicado a Dios, con un corazón diferente, con alguien que había hecho un gran trabajo.
yo creo, puedo imaginar el gran trabajo que él hacía. Era constante. No era un trabajo esporádico, era un trabajo que hacía día a día. Y hay un pasaje que está en Hechos, capítulo 10, versículos 1 y 2. Dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Y describe el versículo 2 las características de este hombre. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Yo quiero detenerme aquí. Él dice piadoso, pero además dice temeroso de Dios con toda su casa. Él había ganado a su casa, a su familia. Fue un hombre que estaba transmitiéndole a su propia familia, a su propio hogar, lo que él estaba recibiendo de parte de Dios. ¿Sabe? Yo le voy a decir algo y que es muy natural. Cuando nosotros somos buenos creyentes, entonces nuestra familia cree. Cuando nosotros somos creyentes genuinos, no hay duda de que nuestra propia casa va a creer en el Señor. A veces hay tantos impedimentos cuando la gente no es genuina y su propia casa se da cuenta que no es genuino. Y entonces es muy complicado que gane a su propia casa, porque la forma en la que es, en la que se comporta, lo ven sus hijos, lo ven sus parejas, y entonces no van a creer en el Evangelio, porque el resultado que ven en una persona que no es genuina, pues no es convincente. Pero este hombre llamado Cornelio, dice el versículo 2 del capítulo 10, que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Yo creo, familia, firmemente, que este hombre era un creyente genuino, un verdadero hombre de Dios que alcanzó a su casa, como aquel hombre que habla la Escritura, donde los apóstoles le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, este hombre creyó, pero aparte fue un testimonio para su casa, fue luz para su casa, fue enseñanza para su casa. Y por eso dice que era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice aquí que siempre oraba a Dios. Entonces, este era un hombre genuino, un buen esposo, era un buen padre. Y no solamente era un buen esposo y un buen padre, era un buen vecino. Era un hombre verdaderamente que había transmitido a la gente que lo rodeaba lo que había en él, los cambios que Dios había realizado en la vida de este hombre. Este hombre estaba manifestando lo que había en él, en su corazón, lo que Dios había hecho en su vida. Y este capítulo 10 nos describe este personaje esforzado, ejemplar, que había ganado a su familia, a su casa. Pero yo quiero compartirle un poco más. Versículos 3 y 4 del capítulo 10. Dice que vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Entonces la narración dice que como a la hora novena, que eran pues por la tarde, como a las 3 de la tarde, este hombre estaba orando a Dios. Pero no solamente estaba orando a Dios, estaba en ayuno, estaba ayunando. Y como era temeroso con toda su casa, es muy probable, familia, que todos en su casa estaban ayunando y todos estaban orando.
Dicen los versículos 10 y 31, cuando él hace esta narración de lo que pasó, porque la visión que él tiene respecto de este ángel, más adelante él narra lo que pasó en ese momento. En este mismo capítulo, versículos del 30 al 31, dice: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Los versículos 3 y 4 no nos hacen mención de esa parte que estaba en ayunas, pero cuando él hace la narración, dice que él estaba en ayunas y a la hora novena. La hora novena eran como las 3 de la tarde. Recuerden que en la hora hebrea, la hora del día comenzaba a las 6 de la mañana. Así es que la hora novena eran las 3 de la tarde. Entonces él estaba orando a las 3 de la tarde, estaba en ayuno y dice: mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Yo quiero pensar en ese momento tan maravilloso, como este ángel se le aparece, porque fue enviado por Dios, cómo le dice este ángel: tus limosnas, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Era un hombre que era generoso fuera de su casa. Era una persona que ayudaba a la gente. Yo creo que este concepto de las limosnas, que eran ayudas personales que le daba a los necesitados, eran continuas. Su oración era continua, porque dice que oraba a Dios siempre. Y esto es el gran ejemplo de una persona que ama a Dios, que es luz en su propia casa, que es un hombre que cuando recibió al Señor, lo recibió para cambiar, para bien, para edificar su propia vida, para edificar su hogar en el Señor. Y esto que vemos nosotros aquí es el ejemplo de persistencia de una persona que ama a Dios, que está conectada con Dios, que no pierde en ningún momento ese enlace con Dios, que está buscando siempre la comunión con Dios, siempre la entrega. Pero no solamente era en su casa, no solamente con toda su casa, era alrededor de su casa. Y saben, Dios estaba conectando espiritualmente a 2 personas con esa visión que se estaba llevando a cabo en la casa de Cornelio. Simultáneamente Dios estaba hablándole al apóstol Pedro en otro lugar, un hombre que también estaba ayunando. Dios estaba conectando, fíjese, con Cornelio por un lado y por otro lado conectando con Pedro, que también estaba ayunando. Porque sabe que cuando Dios está llamando a las personas al servicio, cuando Dios las está usando, cuando Dios está extendiendo su reino, Dios conecta con personas que están espiritualmente en el mismo nivel. Y en ese momento entonces la obra de Dios se extiende, crece, se multiplica y entonces cada uno hace su labor. Yo veo el amor de Cornelio por los perdidos. ¿Sabe por qué? Porque en la visión que Cornelio tiene era que él mandara por Pedro, que mandara porque se encontraba en un lugar para que él viniera y le compartiera la palabra de Dios más extensa, a lo mejor de lo que Cornelio necesitaba, o simplemente Dios quería manifestar su poder en ese momento y hacer cambios significativos en esa comunidad donde vivía Cornelio. Porque sabe, el versículo 24 de Hechos 10 trae una enseñanza profunda, porque dice que al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. O sea, Pedro, juntamente con los que
había enviado Cornelio y las personas que acompañaban a Pedro, entraron a Cesarea, que era el lugar donde estaba Cornelio. Y Cornelio los estaba esperando. En la visión del ángel le dice, manda por Pedro. Y entonces Cornelio dijo, no, es que yo creo que se puso a pensar Cornelio, este es un momento muy especial para que mucha gente crea, para que mucha gente sea alcanzada. Cierto que el ángel me dijo que yo enviara por Pedro, pero este es un momento que yo voy a aprovechar para que mucha gente crea. Por eso Hechos 10:24 dice, al otro día entraron en Cesarea, refiriéndose a Pedro, a la gente que había ido por él y a los que acompañaban a Pedro, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, es decir, a su familia, la que no estaba en su casa, y amigos más íntimos. Se da cuenta de cómo este hombre aprovecha esos momentos de decir, yo tengo que alcanzar a la gente que está a mi alrededor, que eran sus parientes y sus amigos más íntimos. Familia, yo quiero decirte que todos tenemos parientes, todos tenemos un hogar, todos tenemos amigos, como yo les decía, compañeros de trabajo, de escuela o amistades que tenemos. Y nosotros quizás no hemos hecho nada por ellos. Quizás nosotros no hemos pensado en ellos como pensó Cornelio. Quizás nosotros hemos hasta cierto punto sido como egoístas, porque no hemos llevado a sus vidas el mensaje de salvación, de paz y de amor y de tranquilidad que llegó a nuestras vidas y que puede cambiar la vida de ellos. ¿Saben? Esa región de Cesarea no fue la misma después de que llegó Pedro a ese lugar a predicar. No fue la misma. Algo cambió. Espiritualmente algo cambió en la vida de todas esas personas. No tenemos el número. No tenemos el número de los parientes que estuvieron en ese momento en esa reunión. Ni tampoco tenemos el número de los amigos más íntimos. Pero la cantidad que haya sido, imagínese, pensando que fueran 20, esos 20 tenían más familia y más familia. ¿Se puede imaginar la extensión del reino de Dios, la palabra, cómo pudo haberse multiplicado en ese lugar por esas personas que pudieron haber estado en esa reunión? ¿Se puede imaginar cómo Dios usó la vida de Cornelio para llegar no solamente a su casa, para llegar a sus familiares, a sus amigos íntimos, para llegar a esa comunidad donde él estaba y transformarla en favor del reino de Dios? ¿Se puede imaginar a un hombre entregado, esforzado, un hombre que pensó en que lo que había recibido también lo tenía que dar? Esto fue algo extraordinario, familia. Estos ejemplos se han quedado en la Biblia para que usted y yo hagamos lo mismo. Familia, es tiempo de que nosotros no callemos la verdad que está en nuestros labios. Es tiempo de que nosotros nos acordemos que hay gente que está sufriendo. Es tiempo de que nosotros pensemos en que nosotros podemos ser de bendición para otros. Si usted se da cuenta, ellos, Cornelio y estas personas, llegaron a la casa donde estaba Cornelio. ¿Qué pasó aquí? Que Cornelio abrió su hogar para que se predicara la palabra de Dios. Abrió su hogar y las personas llegaron a la casa de Cornelio. Yo quiero decirte en esta hora, familia, nuestro hogar se necesita abrir para que se predique la palabra de Dios. Tú eres una fuente de bendición. Tu hogar es una fuente de bendición. Necesitamos abrir nuestros hogares. Ya pasó la pandemia, ya declararon la pandemia como terminada.
Ahora es tiempo de volver a abrir nuestros hogares para que la palabra de Dios se predique. Necesitamos volver a reunirnos como iglesia en casa. Necesitamos abrir las puertas de nuestro hogar a nuestros familiares, vecinos, amigos, como dice aquí la Escritura, la gente que conocemos. ¿Sabes? Este es el trabajo de predicar el Evangelio. Este es el trabajo que Dios nos ordenó que hiciéramos y que muchos hemos dejado de hacer. Es tan sencillo, no tienes que ir a las calles, no tienes que tocar puerta por puerta, no te tienes que subir a los camiones o al metro o ir a los mercados, porque no es tan efectivo como ir a tu propia casa, juntamente a la gente que puede llegar a tu hogar, que puede ver tus testimonios, que puede escuchar la palabra de Dios. Y es una tierra en donde se siembra la palabra y se puede seguir regando como una plantita hasta que crece y da fruto. Acuérdate que la ordenanza del Señor fue: id y haced discípulos. Entonces, cuando nosotros llegamos a predicar por ahí espontáneamente a una persona y le hablamos del Señor, no logramos hacer un discípulo. Le dimos un mensaje, a lo mejor que la motivó, pero como no tenemos un contacto continuo con esa persona, entonces no logramos que fuera un discípulo. La Escritura dice: id por las naciones y haced discípulos. Entonces, una forma fácil, sencilla, es que nuestro hogar se abra para la predicación de la palabra. Y esas personas que pueden ir continuamente a nuestra casa, podemos lograr que sean discípulos. Familia, yo te quiero animar, te quiero invitar a que por favor volvamos otra vez a predicar como la primera vez que el Señor salva, que el Señor perdona, que el Señor limpia, que el Señor lava, que el Señor hace cosas maravillosas. Mucha gente lo necesita y hay una verdad en tus labios que mucha gente lo necesita para cambiar sus vidas, de muchos de sus familiares, de ellos mismos, para cambiar su presente y su mañana. Te pido que tomes una buena decisión y que ores para que Dios te permita que las puertas de tu casa se abran para que la palabra de Dios se predique como lo hizo este hombre. Dios te bendiga, Dios te guarde y permíteme hacer una oración por ti. Padre, te pido que mis hermanos que han escuchado este mensaje puedan abrir los hogares, las puertas de su hogar, y que allí puedan llegar sus familiares, vecinos o conocidos, Padre, a escuchar tu palabra. Te pido que tú los uses, que pongas esta inquietud en ellos, para que ellos, Padre, sean como este hombre al que tú, mi Dios, le hablaste a través de un ángel. Gracias, bendito Dios, te pido tu bendición para cada uno de mis hermanos y que en todo momento tu palabra se siga extendiendo y se siga multiplicando. Te pido tu bendición para cada uno de tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, familia.